Alabamos tu nombre porque nos permites volver a juntarnos a estudiar tu palabra. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios sabio, ah, tan capaz, Señor, de hacer cosas increíbles. El Dios de la creación que con su palabra creó todas las cosas. Y qué increíble, Señor, la capacidad que posees de hacer de que todo aquello que está en tu mente puede llegar a ser, Señor, una realidad simplemente hablándolo. Te alabamos, Señor, porque eres un Dios omnipotente. Para ti no hay nada difícil. Y en estos momentos, Señor, te alabamos porque aquella palabra maravillosa que regenera la tenemos, Señor, escrita en la Biblia. Y queremos pedir que al estudiar, Señor, en estos momentos, en esta mañana, tú, Señor, nos hables, nos guíes al entendimiento, nos des tu espíritu para que el Señor nos dé la verdad y nos dé la capacidad de vivir de acuerdo a aquello que aprendamos, Señor, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a comenzar a ver la historia del santuario. Vamos a ver, ¿cómo se llama? Seguir bíblicamente y en la historia los distintos templos que tuvo Israel, para tener un poquito de contexto histórico y tener un entendimiento de los distintos templos que funcionaron desde que a Dios les dio el santuario en el desierto hasta que fue destruido en el año 70 después de Cristo y terminó los servicios del santuario terrenal. Am, el propósito del santuario era, era múltiple, era proveer un lugar donde Dios e Israel se podían juntar sin que Israel fuese destruido, sin que el ser humano fuese destruido y Dios pudiese habitar entre ellos. El nombre Emanuel nos recuerda de que el deseo de Dios ha sido siempre morar entre su pueblo. En el Edén, Adán y Eva se encontraban con Dios, Él venía a visitarlos. Luego de la caída es Dios el que salió a buscar a sus hijos y siempre es Dios el que ha buscado morar entre nosotros. Y el santuario es el contexto en el cual Dios puede reencontrarse con sus hijos sin destruirlos a través de su gloria. Y la presencia de Dios moraba literalmente, especialmente en el desierto. El fuego de noche, la nube de día, era la presencia de Dios tangible, se veía. Y dentro del lugar santísimo se encontraba la Shekinah, que era la presencia de Dios habitando sobre el arca. Así que Israel, literalmente, ellos poseían la presencia de Dios entre ellos. Así que el santuario, una de las razones por las cuales Dios las dio es para morar entre nosotros, para proveer un punto de encuentro y también para proveer un medio a través del cual la salvación le era otorgada a Israel. Entonces el santuario proveía el lugar donde Israel podía ser perdonado a través del sacrificio y de la intercesión sacerdotal. Israel era perdonado y eran limpios del pecado. El santuario era como un hospital donde se trataba el problema del pecado para que no infectara a todo el pueblo. Era un lugar de cuarentena donde el pecado de Israel era transferido a través de la sangre del sacrificio al santuario y el santuario mantenía el pecado en forma de cuarentena y de esa manera los individuos en Israel podían vivir libres de la culpa del pecado y Dios había proveído un ciclo a través del cual Israel era limpio y el pecado era erradicado de entre Israel. El santuario también proveía, era una función didáctica en la cual se le enseñaba a Israel a través de distintos elementos en el santuario, sus fiestas, sus sacrificios, sus ceremonias, sus ministerios, se le enseñaba
todos los aspectos del plan de la redención en forma simbólica. El santuario proveía el lugar donde el poder de Israel provenía, y muchas veces, tristemente, Israel creía de que usaban el arca como un talismán, creyendo de que a pesar de que pecaran, porque tenían el arca, iban a ser librados, pero no era así, pero era el lugar donde venía el poder. Se enseñan muchos aspectos. Si nosotros comprendemos el santuario cabalmente, nosotros podemos rescatar, y se nos quitara la Biblia, nosotros podemos todavía rescatar los fundamentos de todas nuestras doctrinas provienen del santuario. Muchas de las profecías son profecías asociadas al santuario. Todo el ministerio de Cristo está profetizado en el santuario. Y así, el santuario es un sistema complejo de enseñanza simbólica que nos muestra la gran realidad, que apuntaba hacia adelante a la gran realidad que iba a llegar en Cristo Jesús. Muy bien, vamos hoy día a ver entonces la historia del santuario. Vamos a Éxodo capítulo 25 y versículo 8, que es el versículo que nos muestra cuando Dios le da el mandato a Moisés. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces el santuario, Dios le ordena a Moisés que le otorgue el santuario. Ahora el contexto histórico de este mandato es cuando Moisés se encuentra por primera vez por 40 días ante la presencia de Dios. Ahora, Israel salió de la tierra de Egipto en el primer mes a los 14 días del mes de Abib. El año es debatible, ¿cómo se llama? No tenemos un año fijo, pero si tomamos ¿cómo se llama? La cronología histórica y tomamos el punto de partida, el 14 del mes primero, que cuando se celebró la Pascua, se celebra la Pascua el 14 del día primero, el 15 del día, entonces ellos salen de Egipto. Y comienza ahora una caminata que los va a llevar a través al desierto y los lleva a través del Mar Rojo, eventualmente a los pies del monte Sinaí. Y en el capítulo 19 se nos muestra el dato histórico. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Ahora, no es en el tercer mes que ellos han salido, sino que es en el tercer mes cronológico. El mes en el que ellos salen es el primer mes, el día 14, 15, y caminan todos esos 15 días, luego caminan todo el día, todo el mes segundo, y en el primer día del mes tercero, ellos llegan a los pies del monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí. Entonces han pasado 45 días y de acuerdo a la historia judía, los 10 mandamientos fueron otorgados por Dios, la voz de Dios se manifestó en el día 50 de la salida de ellos. Entonces, cayó justo de acuerdo a las fiestas en la fiesta del Pentecostés. El día 14 era la fiesta de la Pascua, el 14 del primer mes. 50 días más tarde del sábado en el cual ellos salieron, porque el día 15 era un sábado, y de ahí se contaban 7 sábados, y el día siguiente del séptimo sábado, el día 50, era el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y entonces
los mandamientos se otorgan justo en la fiesta del Pentecostés. Así que para los judíos el Pentecostés se celebraba como memoria cuando Dios les otorgó los 10 mandamientos. Luego de aquello, Moisés es llamado por Dios a ascender al monte, y eso lo pueden leer en el capítulo 24. Si vamos al capítulo 24, versículo 15, dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Así que ahí se encuentra Moisés con Dios por 40 días y 40 noches, y Dios le va a otorgar las tablas de la ley, pero junto con las tablas de la ley le otorga el santuario, que es el capítulo 25, el versículo 8. Él le da la orden le construyan un santuario. Y desde ese versículo en adelante, del versículo 10 en adelante, viene la descripción divina de aquel santuario. Entonces, y eso Moisés pasa 40 días en el monte, y los 40 días van hasta el capítulo 30 de Éxodo. Capítulo 30 de Éxodo, si no me equivoco. No, hasta el capítulo 31 y el capítulo 32. Ahí se cumplen los 40 días. Luego baja Moisés y encuentra al pueblo de Israel en apostasía, adorando al becerro de oro, y rompe las tablas de la ley. Esas tablas de la ley eran azul en color, porque habían sido sacadas del zafiro del pavimento que estaba en el cual el trono de Dios se sienta. Fueron sacadas de ahí, y Dios las escribió, pero Moisés las destruyó, las quebrantó. Entonces, producto de la apostasía de Israel, se había quebrantado el pacto. Entonces, Moisés va a subir luego una segunda vez, pero ahora las tablas las lleva él. Él hace las tablas y las escribe él. No las escribió Dios, las escribió Moisés. Las primeras tablas habían sido hechas por Dios y habían sido escritas por Dios. Las segundas tablas son hechas por Moisés y escritas por Moisés cuando Dios le dicta los mandamientos. Entonces, vamos ahora a Éxodo 39. El santuario fue hecho por Moisés, pero por supervisión divina. Éxodo 39. Versículos 42 al 43. Dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que Dios es el que da el mandamiento a Moisés de cómo debe hacerse el santuario, y Moisés le indica a los obreros, él le muestra a los obreros la palabra de Dios. Capítulo 40, versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así que una de las lecciones que el santuario nos enseña es que si queremos tener éxito en la obra de Dios, nosotros hemos de obrar de acuerdo a lo que Él nos manda. No es nuestro lugar de añadir a lo que Dios dice
de acuerdo a nuestra imaginación. Moisés podría haber imaginado muchas cosas y podría haber añadido aquí y haber cambiado esto y lo otro para haberlo hecho más lindo de acuerdo a su gusto, pero no fue eso lo que Moisés hizo, ni los obreros. Dios le dio mandamiento a Moisés, Moisés recibió el mandamiento, se los pasó a los obreros y todo lo que hicieron fue exactamente como Dios lo pidió. Y de esa manera Dios entonces bendijo. Es lo mismo que el arca de Noé. Exactamente la misma lección. Si queremos nosotros la bendición de Dios en todo lo que hacemos, hemos de actuar de acuerdo a su consejo, a su mandamiento, y entonces el Señor luego nos puede bendecir. Vamos al capítulo 25 y versículo 9. Dios le mostró un patrón a Moisés, el cual él debía copiar. Capítulo 25, versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así que Dios le mostró a Moisés, él vio lo que tenía que ver, no fue una enseñanza teorética, sino que también fue una enseñanza visual. Él vio un patrón de lo que tenía que ver. Versículo 40, capítulo 25, versículo 40. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que le fue mostrado un modelo del santuario con todos sus detalles. Capítulo 26, versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente confirmando ese pensamiento. Números 8:4. Números capítulo 8, versículo 4. Dice, y esta era la hechura del candelero de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores eran labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelabro. Entonces había un modelo claramente. ¿De qué era ese modelo? Hebreos 8, versículo 5. Hebreos nos clarifica cuál era ese modelo. Versículo 5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, o copia y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que el modelo era el gran santuario celestial. El terrenal era una copia era una figura simbólica de aquella gran realidad que Dios le mostró a Moisés. Así que Moisés tenía plena conciencia que lo que él estaba haciendo era una manifestación simbólica de la gran realidad de los cielos. Era una copia, pero una copia con una copia humana de algo divino. Así que por eso se lo llama sombra, porque la sombra cae en palidez en cuanto a la gran realidad. Es insignificante en cuanto, si tú pones incluso en términos humanos, si tú miras la sombra de un árbol, la sombra te habla del árbol, pero el árbol, la realidad es mucho más maravillosa que la sombra. Es la misma manera en la relación del templo terrenal con el sistema celestial. El sistema terrenal es un sistema simbólico, todo es simbólico, que representa grandes realidades que se encuentran en el plan de la redención. Muy bien, vamos a Éxodo de vuelta 25, versículos 1 al 7. ¿Cómo debía hacerse el santuario? Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda
de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre en el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien, así que el santuario iba a ser creado, iba a ser construido de las ofrendas de los hijos de Israel. Y las ofrendas debían ser voluntarias, no impuestas. Ahora, aquí hay un principio bien interesante. Cuando para la obra del Señor, la manera a través de la cual se han de alzar fondos, recaudar fondos, es a través de las ofrendas voluntarias del pueblo. No debemos usar métodos como el mundo, como que se hacen, como se llama, subastas, o se hacen, como se llama, fiestas para que la gente dé dinero y se apela a los apetitos. No, Dios apela a la conciencia y a la mente del ser humano, a la generosidad del ser humano. Él apela. Ahora, lo interesante es de que todas estas ofrendas, todo lo que ellos otorgaron, fue Dios el que se los dio, porque ellos eran esclavos en Egipto. No tenían oro, no tenían plata, no tenían telas preciosas, no tenían lo que Dios se lo dio, lo que se iba a necesitar para construir el santuario. Pero antes de salir de Egipto, Dios le ordenó a los hijos de Israel que debían ir a los egipcios y pedirles que le diesen, y salieron cargados de riquezas. Y es ahí que Dios les proveyó lo necesario para construir el santuario. Así que cuando Dios nos pide, Él es el que nos otorga. Y eso es un principio esencial. Cuando nosotros cuando hay necesidad dentro de la obra, ya sea para construir iglesia, para sostener la obra en sus distintas áreas, es nuestro deber pedirle a Dios que Él nos provea. Y cuando Él nos provee, hemos de ser generosos con Dios. Y es una de las lecciones que Israel da. Israel tenía muchas deficiencias, pero una de las grandes cualidades de Israel era que cuando Dios pedía, ellos siempre daban con generosidad. Capítulo 35 de Éxodo. Éxodo 35. Versículos 20 al 29. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro. Y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, o pieles de tejones lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario
para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Vean cuántas veces se enfatiza el hecho que la ofrenda ha de ser voluntaria y que Dios los motivó a dar. Es una de las razones por la cual Israel fue siempre tan próspero financieramente, porque eran generosos con la obra de Dios. Así que una de las lecciones que nos enseña Santuario es que para la obra de Dios hemos de apelar a la generosidad, a las facultades altas del ser humano, a su conciencia, a su mente, a su voluntad. No hemos de apelar al apetito. Y ha de apelarse a otorgar voluntariamente, no forzadamente, para las ofrendas. Y hemos de otorgar, hemos de dar generosamente, porque cuando damos generosamente, entonces el Señor nos bendice. Muy bien, así que el Señor les pide que traen y ellos trajeron. Ahora, el Señor escogió los obreros del santuario. Mire, vamos a Éxodos 31, versículos 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Así que el santuario nos enseña de que cuando Dios nos llama a hacer una obra, Él ya ha hecho las provisiones. El santuario, vimos la vez pasada, costó alrededor de $100 millones hacer ese santuario en dinero actual. ¿De dónde habría sacado Moisés aquel dinero para hacerlo? No lo tenía. Pero Dios le dio la orden, él ya había hecho las provisiones y era necesario que simplemente Moisés por fe cumpliese lo que Dios le había mandado. Él tenía que llevar a cabo la parte que a él le correspondía. Dios se hacía cargo de lo que era imposible para Moisés. Así que Dios Dios le dio el diseño, Dios le dio todos los materiales y Dios le dio los obreros necesarios y llenó a los obreros de sabiduría. Una de las grandes diferencias entre la construcción de este santuario y la construcción del templo de Salomón es que Salomón usó a obreros que no eran israelitas y se metieron en problemas eventualmente. Pero Dios llamó a su obra hombres que él había capacitado. Eso nos deja una lección bien importante, que en cuanto a la obra de Dios, no hemos de usar gente de afuera. Tristemente, a veces a nivel de liderazgo en las instituciones adventistas, se usan como consultantes, gente que viene a darle consejo cómo hacer negocio al pueblo de Dios, y ellos vienen con todas las ideas mundanas y destruyen el plan divino. El plan divino es que el pueblo de Dios ha de depender de él y hemos de buscar su voluntad y marchar de acuerdo a aquella voluntad. Cuando nosotros marchamos obedientemente de acuerdo a lo que Dios nos pide, Dios se hace cargo de suplir todo lo necesario para que la obra de Dios tenga todo suficiencia. Dios es el que provee y nosotros hemos de depender de él. Y Dios no tan solo provee dinero, Dios también provee talentos. Fue Dios el que le dio a Bezalel y a Joliab los talentos necesarios para cumplir la obra.
Así que si en una iglesia hay falta de talentos, hay que orar a Dios que otorgue talentos, pues. Si faltan obreros, hay que orar a Dios para que dé obreros. Si no sabemos qué hacer, hay que buscar a Dios para que Él nos ilumine cómo hacer las cosas, cómo predicar el evangelio, cómo ganar almas, cómo llevar adelante su obra. Todo debe hacerse en plena dependencia y obediencia de Dios. Si lo hacemos por nuestra propia cuenta, Dios no nos bendice. Tristemente hemos abandonado aquella dependencia de niños que debemos tener de Dios, depender de Él de todo, que Él nos diga los planes, que Él nos muestre. Es Dios el que llama a Moisés, es Dios el que llama ¿cómo se llama? Bezalel, es Dios el que llama a Ovniel a trabajar en esta obra y Él los capacita. De la misma manera, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a buscar los líderes de la iglesia, hemos de buscar que Dios nos muestre quién desee que cumple las distintas funciones de la iglesia. Muchas veces se junta la junta de nombramiento y busca simplemente por nombres. No le pedimos a Dios que Él nos muestre y que nos dé confirmación que los ancianos, los diáconos, los distintos líderes han sido escogidos por Él para cumplir la obra. Entonces la iglesia siempre marcha media coja, porque no tenemos la bendición divina. Dios no puede bendecir lo que el ser humano hace sin su dirección, porque nosotros nos arrancamos, como decimos los chilenos, con los tarros. Hacemos lo que nos parece y después queremos que Dios bendiga lo que a nosotros se nos ocurrió. No puede ser así. Muy bien, vamos al capítulo 30 ¿dónde estamos? 35, versículos 30 al 36. Capítulo 35. Estamos viendo cómo Dios cómo Dios llamó a estas personas y las capacitó. 35:30 al 36:2. Dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como a Joliab, hijo de Asimach, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Así que Dios no le dio tan solo la sabiduría para hacer cosas, sino que también le dio la sabiduría para entrenar a otros, para que le ayudaran a ellos a llevar adelante la obra del santuario. Así que Dios es el que se hace cargo de todo. Él se hace responsable del cumplimiento de su obra si nosotros estamos dispuestos a cooperar con Él en obediencia, poniendo todo nuestro corazón en la obra que hemos de hacer. Ahora, tomó más o menos 6 meses a llevar adelante, a construir el santuario. En el capítulo 40, en el versículo 1, se nos dice cuándo se terminó, cuándo se iba a erigir el santuario. Dice el versículo 40, versículos 1 y 2. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Así que el primer día del primer mes del año segundo iba a ser levantado el tabernáculo. ¿Cuándo salieron de Egipto? Casi un año antes habían salido de Egipto. Ha pasado un año
en el cual han estado a los pies del monte Sinaí. Bueno, a los pies del monte Sinaí llegaron 50 días más tarde. Luego Moisés pasó 2 periodos de 40 días, son 80 días. Esos son 2 meses y tanto. Así que tomó un poco más de 6 meses el levantar el construir el santuario y levantarlo. Eso es como se llama, se construyó rapidísimo. Tenían que hacer todas las telas, tenían que, ¿cómo se llama? Moldear todo el oro, todo aquello, así que debe haber habido un número de gente trabajando en oro, en bronce, en plata, en telares, en madera, todo lo necesario que había que hacer se lleva y se termina en 6 meses. Y el santuario se levanta el primer día del primer mes del segundo año. El segundo año no es que han pasado 2 años, sino que ha pasado un año, se acabó el primer año y comienza el segundo año ¿cómo se llama? A pasar en adelante. Muy bien, entonces ese santuario fue el santuario que los hijos de Israel llevaron con ellos por 40 años en el desierto. Vamos a Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Josué lo trajo con él a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Josué capítulo 3, versículos 14 al 17. Iba a durar, ese santuario duró alrededor de 300 años, 340 años duró ese santuario, casi 400 años duró. Josué 3, 14 al 17 dice: Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y los que descendían al mar de Arabia, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Así que los sacerdotes llevan el arca. Había una manera de transportar el santuario y ellos, antes de cruzar el Jordán, desarmaron todo el templo, lo envolvieron, los distintos muebles fueron cubiertos por los distintos velos y luego habían distintos tribus de Leví. Lo vamos a ver eso, de los levitas que estaban a cargo de llevar los distintos muebles y las distintas partes del santuario, eran transportados por distintos levitas. Y ¿cómo se llama? Y el arca era transportada por los sacerdotes. Así que lo primero que debe haber pasado tiene que haber sido el santuario que pasó para el otro lado. Bueno, no, el santuario por lo general se transportaba en el medio del pueblo de Israel. El arca en este momento fue la que primero llegó a la orilla cuando los sacerdotes pusieron sus pies en el río se abrió y entonces los hijos de Israel pasaron y en el medio debe haber ido, de la procesión tiene que haber ido el santuario y es transportado entonces ahora desde el desierto a la tierra de Canaán. Se han culminado los 40 años de caminar por el desierto. Fue puesto ahora en un lugar, si vamos a Josué capítulo 4, versículo 19, el santuario, un lugar fue escogido por Dios, y dice: el pueblo subió del Jordán al día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Así que llegaron al campamento que les iba a servir como punto de campamento, un lugar llamado Gilgal, y de ahí ellos
llevaron a cabo la conquista de la tierra de Canaán. Y ahí fue donde se estableció el santuario, porque donde los hijos de Israel estaban, en el medio de ellos estaba el santuario siempre. Así que ahí se levantó el santuario y tuvo su función hasta que se terminó la conquista de la tierra. Luego de la conquista de la tierra, si vamos a Josué capítulo 18 y versículo 1, el santuario fue establecido en otro lugar donde estuvo por bastante tiempo. Capítulo 18, versículo 1. La congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra le fue sometida. Así que Silo. Y ahora arqueológicamente descubrieron ese lugar donde estaba el santuario, en Silo. Ahora ya saben dónde estuvo el santuario. Así que Silo es el lugar donde el santuario fue puesto antes que fuese transferido a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, el templo de Salomón fue construido en Jerusalén, pero el templo por muchos años estuvo en este lugar llamado Silo. Y ahí fue, por ejemplo, donde la mamá de Samuel, Ana, fue a orar y lloró porque no tenía un hijo. Era Silo. Entonces ahí fue establecido por Josué, que era en la tierra de Efraín, cerca de donde vivía Josué. Pero luego fue movido a otro lugar. Si venimos al libro de Jueces, capítulo 20, versículos 26 al 28. Jueces 20, 26 al 28. Se nos dice: entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios. Y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y Jehová dijo: subid, porque mañana os lo entregaré. Muy bien, entonces el arca aquí se encuentra en otro lugar, ya no está en Silo. El arca y el templo está ahora en Betel, la ciudad de David, en la tierra de Judá. No sabemos por qué fue cambiado de Silo allá. Parece que después de la muerte de Elí, cuando los hijos de Israel perdieron el arca, si ustedes se acuerdan, y se la llevaron los filisteos, y el arca de entonces fue llevada a otros lugares, entonces el templo perdió su centralidad en Silo y luego fue llevado a Betel. Muy bien, vamos a Primera de Samuel, capítulo 12. El rey Saúl luego lo estableció en otro lugar. Primera de Samuel 12, 1 al 9. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de algunos, si he tomado el asno de algunos, No, perdón, no es Primera de Samuel, es Segunda de Samuel, me parece. Déjenme ver. 12. Déjenme ver las citas, me la perdí un poquito aquí.
Perdón, es Primera de Samuel 21. Escribí la cita 12, le di vuelta el número. Primera de Samuel 21. Vino David a Nob, el sacerdote Ahimelech, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y que te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora, pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o los que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote: es verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Así que ahora encontramos al sacerdote Ahimelech y tiene los panes sagrados, son los panes que están en el lugar santo. Así que el templo ya no está en Betel, ahora está en un lugar llamado Nob. No sabemos dónde eso era, pero la Biblia nos dice que estaba en este lugar llamado Nob. Se ve que el rey Saúl ah, hizo que cambiaran el templo y el servicio a este nuevo lugar. Ahora vamos a Primera de Crónicas 16:39 y finalmente se nos muestra el último lugar donde estuvo el templo. Ya debe haber estado muy viejo ese templo porque era casi 400 años de viejo. Primera de Crónicas, perdón, no Corintios. Primera de Crónicas 16:39. En Gibeón se encontraba 16:39. Dice: asimismo el sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Bueno, en español se llama Gabaón, en inglés se llama Gibeón. Muy bien, Gabaón, así que este es otro lugar, este es el lugar donde el templo se encontraba y se encontró hasta que Salomón lo cambió, se lo llevó y lo puso en Jerusalén. Miren, segunda de Samuel capítulo 6, nos muestra cuando el rey David lo cambió, me parece. Él se lleva el arca. Muy bien, dice el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora es interesante que desde que el arca fue llevada por los filisteos y luego fue traída de vuelta a Jerusalén, a Israel, nunca más habitó el arca en aquella tienda. El templo se encontraba en un lugar y el arca se encontraba en otro lugar hasta que Salomón construyó el templo y luego el arca fue puesto nuevamente en el lugar santísimo y el templo fue ahora envuelto, todo aquel templo fue puesto en el templo de Salomón y dejó de cumplir su función el templo del desierto, como se llamaba, el santuario del desierto, y a Dios se le construyó por primera vez una casa. Hasta ese momento había habitado con Israel y había sido movido de un lugar para otro en una tienda. Y fue David el que decidió entonces construirle una casa a Dios, pero no se le permitió. Fue Salomón el que Dios escogió
para que le hiciese una casa a él, y fue construido el templo de Salomón, que es una de las estructuras más maravillosas del mundo antiguo. Así que esa es la historia del tabernáculo del desierto. Fue construido por Moisés y sirvió a Israel en una posición u otra por casi 400 años, o un poquito más de 400 años, si no me equivoco, porque el templo fue construido, no, fue un poco, ¿cómo se llama? Casi alrededor de 400 años. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, yo tengo Sí, una, pero bueno, está relacionado con lo que usted está hablando, pero es de las ofrendas, la ofrenda que damos ya. a la iglesia. Hablaba creo que anoche con el esposo de Mariela y él me decía del fondo de inversión que damos. ¿De dónde salió eso? ¿Eso está correcto? Porque parece que uno da a Dios para un favor que Dios le tiene que devolver a uno. Por ejemplo, cuando lo explican que si yo quiero, por ejemplo, bendición para mi hijo, que yo los ponga en el fondo de inversión o algo así. Ya nunca, no se debiese hablar de esa manera. El fondo de inversión es una ofrenda que se otorga a Dios de un porcentaje en el tiempo. Yo cuando era niño, por ejemplo, habían hermanos que daban, por ejemplo, de un árbol de duraznos, ellos le prometían cierto porcentaje de los duraznos que salían de la venta de aquellos duraznos, se le ofrecían a Dios y se otorgaba. Ese era el fondo de inversión. Se hacía entonces un pacto de asociación con Dios, donde uno le decía que yo, por ejemplo, cuando era adolescente, trabajaba vendiendo frutas y verduras en un puesto en la carretera, y yo le dije al Señor, de cada propina que me den, yo te voy a dar un peso. Y esa ofrenda iba al fondo de inversión. Y entonces, el Señor bendecía. Por ejemplo, yo no trabajaba el sábado, y el viernes yo ya había colectado más propinas que los que trabajaban el sábado, más de lo que ellos colectaban sábado y domingo, yo ya el viernes lo había colectado en propinas. Así que era un pacto que se hacía con el Señor, el fondo de inversión. A mi hermano, por ejemplo, él era gerente de un lavaseco en Santiago, y él le dijo al Señor, ok, Señor, de cada prenda que me llegue yo te voy a dar un peso, o un peso, 2 pesos, algo así. Cuando comenzó él con el trabajo ahí, el, el, el lavaseco estaba por quebrar. Luego empezó a llegar tanto trabajo, que antes que mi hermano saliera para venirse a Australia, él estaba planeando abrir otro lavaseco, ya estaba enviando trabajos a otros lavasecos porque ya no daban abasto, tenían demasiado trabajo. Entonces el fondo de inversión era un tipo de asociación que uno entraba con el Señor, prometiéndole al Señor que de lo que uno ganaba, de todo eso, era como se llama uno dar un pacto, era como una segunda ofrenda, como un segundo diezmo que se daba, que era un pacto definido. Uno le decía, Señor, tanto porcentaje o de cada esto te voy a dar esto, y se lo entregaba y se depositaba en el fondo de inversión. Ahora, ¿de dónde salió eso? No sé, pero era un plan que trabajaba muy bonito. Era muy lindo. En Sudamérica eso se usó mucho. Ya, ok. Bueno, gracias, pastor. De nada, hermana. Eso es un sistema de ofrenda voluntaria. De ofrenda voluntaria. No hay que apelar a los hermanos a través de las emociones. A veces cuando se hacen apelaciones, se pone algún pastor que puede conmover las emociones de los hermanos para que den generosamente. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, hay que presentarle a los hermanos los proyectos, hay que orar y pedirle a los hermanos que ellos vayan, oren a Dios y le pregunten cuánto deseas que yo dé para este proyecto. Y hay que apelar a la generosidad, no a las emociones de los hermanos. Hay que apelar a la naturaleza alta, no a la naturaleza baja. Es el principio divino. Pastor, Dígame, hermana Jessica.
Es una inquietud que tengo, pastor, de hace un tiempo. Resulta que en mi iglesia estaban eligiendo la junta de nombramiento, hicieron una reunión, entonces no sé si personalmente cada uno de ellos se oraron antes de presentarse a esa reunión, pero el día que tenían que juntarse, ese día hice ayuno, pidiéndole al Señor que, por varios motivos, pero en ese también para que ayudara a mis hermanos en esa junta de nombramiento. Y por esas cosas, pastor, no sé qué pasó ahí, me nombraron de tesorera de la iglesia. Pero tengo una Ya. inquietud, pastor, encuentro, es un departamento ingrato. Entonces estoy con esa complicación porque siempre, yo llevo muchos años dentro de la iglesia, siempre se ha hablado mal de los tesoreros. Por cualquier cosa calumnian, inventan, entonces estoy con esa inquietud, pastor. Ya, pero es que no tiene que tener inquietud, ya el Señor la llamó, usted ayunó y el Señor le dio puesto, así que ahora acéptelo y sírvalo a Él. Sea fiel y que si los hermanos hablan o no hablan, bueno, eso lo deja en las manos del Señor, hermano. Amén. Amén. Sí, pues. Una tremenda responsabilidad, pastor, tremenda. Claro. Es una responsabilidad grande y la obra del tesorero, como dice usted, es ingrata, ¿no? Hay mucho trabajo y por lo general no se aprecia, pero usted está trabajando para el Señor, Amén. no para hombres, así que sirva al Señor de todo corazón en esa labor, hermano. Gracias, pastor. Pastor, Bueno, queridos hermanos, ¿así, Melissa? perdón. No, yo me quedé, la verdad que sorprendida de cuántos principios podemos aprender en esta historia del santuario para trabajar en la obra de Dios, ¿no? Justamente nosotros, para mí esto es una respuesta a mis oraciones, haber escuchado esto, lo voy a seguir estudiando porque estamos en una etapa donde le estamos pidiendo a Dios que nos dé mucha luz en esto, porque cuando en el ministerio que estamos trabajando de salud, lo vemos a esto de diferentes maneras, y esto de entender que Dios ya tiene preparada a la gente que va a trabajar para nosotros, que no dependemos de nadie que nos dé dinero, porque Dios nos va a dar en el momento oportuno, cuando necesitemos, que bueno, lo vemos muy distinto y es difícil ponernos de acuerdo como equipo de trabajo. Ya. Es difícil que todos podamos entender en la misma sintonía cómo avanzar por fe, y no sé cómo podríamos Ya, claro. ver esto, porque Entonces tienen que hacer como grupo, hacer un estudio de los principios a través de los cuales Dios siempre ha llevado adelante su obra. claro, Y es como se llama, cuando el Señor da un mandato, uno tiene que inmediatamente poner su corazón en obedecerlo y comenzar a obrar de acuerdo a aquel mandato, esperando que el Señor provea todas las cosas, porque Él se hace responsable de la provisión de las necesidades. Ahora, se van a pasar dificultades, el Señor nos va a probar para ver si realmente estamos sometidos a su voluntad y estamos dispuestos a sacrificarlo todo por aquella obra. Cuando pasamos la prueba, entonces el Señor abre las puertas y comienza entonces Él a manifestar todo lo necesario para aquello. Si tú ves la historia de Israel, Dios lo hizo pasar por hartas dificultades antes de que Dios ordenara la construcción del santuario. Los probó bien firmemente. Ahí lo mismo ocurre con nosotros. Cuando el Señor nos llama a hacer una obra, el Señor nos va a probar primero para ver si estamos dispuestos a sacrificarlo todo y obedecerlo. claro, sí. Hemos pasado en eventos que hemos tenido, pasamos pruebas muy difíciles, donde seguimos todos avanzando por fe, y Dios abrió las puertas y bendijo de una manera milagrosa todo, ¿no? Pero
es como somos como el pueblo de Israel, volvemos para atrás y nos cuesta seguir avanzando y creciendo en ese avanzar por fe, y es como que otra vez algunos nos achicamos, otros no, y es, bueno, es la obra de Dios que tiene que ir haciendo en cada uno de nosotros, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahora Claro, apareció... es que estamos, Sí, perdón. sí, que ahora vino apareció un hombre que no es de la iglesia, pero quiere ayudarnos en el ministerio económicamente. Entonces también, bueno, ¿hasta qué punto, cuando comienza a ser un yugo desigual, no generar dependencia de él, sino que simplemente aporte y nos ayude? Y bueno, y ponerse de acuerdo en todo eso, entonces este tema la verdad que creo que es una luz para entender, ¿no? Un poco cómo Dios quiere que hagamos las cosas para trabajar en su obra. Claro, cuando alguien, si alguien del mundo viene y te ofrece ayuda financiera, hay que aceptarla, es Dios tocándole el corazón. Pero ahora, permitirle influencia dentro del ministerio, producto de ese dinero, entonces ahí hay que rechazar la ayuda, porque su influencia, esa ayuda, es como se llama, sería yugo desigual. Claro, claro, Pero si él está dispuesto a ayudar financieramente, sin tratar de controlar el ministerio o que sus opiniones se tomen en cuenta y que él quiere tener una influencia en el ministerio, si él desea ayudar financieramente sin eso, entonces está bien, se acepta la ayuda. Pero si ahora él desea tener una influencia directa producto de su ayuda financiera, entonces hay que rechazar la ayuda financiera. Claro, por más de que él, por ejemplo, llegue a ser parte del grupo en cuanto a que él quiere invertir, pero él lo ve como para hacerle con la misma motivación de hacerle bien a la gente, pero con que él quiere también su ganancia, pero sin él poder tomar decisiones en cuanto a la filosofía que nosotros vamos a impartir ahí, digamos, ¿no? Entonces, Ya. no sé. Claro, eso se tiene que explicársele bien a él. Claro. Está bien. Bueno, gracias, pastor. De nada. Mariela. Pastor, una consulta. Hace años nosotros encontramos, o nos mostró un hermano más bien de la iglesia, algo que nosotros nunca habíamos leído, donde la hermana de Guay habla de esas ofrendas cojas que se hacen rifas o se hacen ventas y la gente da dinero, pero que no es voluntario, digamos, y no es a cambio de algo, como un plato de comida le doy, entonces me da el costo del plato de comida. Y ese fondo entra a la tesorería. Entonces se entendió en la iglesia, porque se presentó en la iglesia y todos entendimos de que no era la mejor manera de colectar fondos, sino que lo mejor era que la gente diera su ofrenda voluntaria. Pero ahora, que ha pasado tal vez 3, 4 años de eso, o más tal vez, alguien nos dijo que ella sí habla de, por ejemplo, ahora se está colectando dinero, se está vendiendo para colectar para los clubes, club de conquistadores, aventureros, especialmente que los conquistadores planean ir al Camporí que va a haber, que es muy costoso. Y alguien nos dijo, todavía no tengo una cita concreta, pero que para los clubes sí, que ella decía que para los clubes estaba bien. ¿Qué me puede decir de eso? ¿Qué sabe usted de eso? Nunca he escuchado eso yo. Nunca he escuchado. No. Okay. No, pero por ejemplo, el hermano White, Jaime White, él compraba y vendía para la obra de Dios, pero eso era individualmente. Él, por ejemplo, iba a un lugar y compró un montón de burros y se los llevó después, los hizo caminar una larga distancia y después los vendió, ganó dinero y con eso cumplió él un pacto que había hecho, dar un montón de dinero a la obra. Entonces, eso individualmente se puede hacer. Por ejemplo, que yo compre un auto y lo vende después del dinero a la obra, entonces eso está bien. Pero que dentro de la iglesia se hagan rifas y todas esas cosas, dentro de la iglesia no es la voluntad de Dios. Si los hermanos, para ayudar al club de conquistadores, ellos desean vender cosas y todo eso, está bien. Ahora, si los muchachos desearan, por ejemplo, un domingo juntarse a lavar autos y a trabajar para levantar fondos, eso está bien, pero no se debe apelar al apetito.
el que hay una noche donde se rifan queques y se hacen de esto y todo eso. Eso no es voluntad de Dios. Ya, eso lo entendimos, eso lo habíamos entendido porque lo leímos más bien, por eso lo entendí y no lo sabíamos. En Argentina, los años que yo estuve en Argentina siempre se vendió, siempre, los sábados a la noche, pizza, Claro. bueno, Pero no bebida, es la Coca. voluntad de Dios. Ujú. Si los hermanos tienen para comprar una pizza, ellos tienen entonces para dar ese mismo dinero de la pizza, ellos podrían darlo sin que se les dé una pizza y ellos lo otorguen por generosidad a la iglesia. Okay. No es necesario que la iglesia esté vendiendo pizzas y queques y hagan subastas de esto y de lo otro para que la gente se motive a otorgar, a dar, porque eso es un medio egoísta de dar y Dios no es complacido por eso. Ujú. Ok, gracias, pastor. De nada, hermano. Melvin, Hola, pastor. hola muchacho. En la iglesia yo estoy a cargo del área de música y tenía unas dudas sobre la dedicación de los instrumentos. Sé que los levitas se preparaban 25 años, no como una universidad, que a 5 años, y tenían una preparación de un año para tocar una semana en el templo, ¿no? Entonces, también me entró la duda de que en el caso de cuando dedican instrumentos, soy también responsable del cuidado, porque a veces algunos hermanos o algunos jóvenes emocionados por el instrumento, entonces no está durante el culto, pero el instrumento está dentro del templo y a veces tocan sus piezas de la semana o lo que han aprendido, ¿no? Pero debería yo decirles o restringirles el acceso mientras el instrumento esté dedicado. Si el instrumento sirve al servicio de Dios, no se lo puede usar para ningún otro servicio. No se lo puede usar para fiestas, ni para que alguien venga a practicar en la iglesia y toque piezas mundanas. Eso no se puede. Ese instrumento está dedicado a Dios. Ok. Sin importar si está durante o fuera del tiempo del culto, No, ¿verdad? eso no importa, porque el instrumento ha sido dedicado al servicio de Dios. Entonces, tú no tienes derecho de restringir el acceso. Los que tienen, los que restringen el acceso es la Junta de la Iglesia. La Junta de la Iglesia de pasar, ¿cómo se llama? Una decisión de no permitir que el instrumento tan solo se use con motivos sagrados. Ah, ok. Listo. Gracias, pastor. De nada. Muy bien, hay un hermano, una hermana que se llama NC. Buenas, pastor. Soy Nancy. Ya, Muchas Nancy. gracias. Pastor, una pregunta con respecto al tema que tocó usted de las tablas de los 10 mandamientos, que las primeras tablas, las que fueron hechas en las tablas de zafiro, se rompieron, ¿no? Moisés las rompió, ¿no? Y luego dijo que entonces las siguientes tablas fueron escritas por Moisés. ¿A dónde puedo yo ver esta información en la Biblia? Ya, déjeme buscársela, hermana. Gracias. Capítulo 34 de Sí, de Éxodo, Éxodo. Ujú. el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Gracias. Entonces ahí se Muchas encuentra, gracias. esa es la segunda escritura de la ley. La primera escritura, si usted la encuentra en Éxodo Éxodo capítulo 30. A ver, no, déjeme ver.
¿Dónde estamos? A ver. Dios. Déjeme ver, lo estoy buscando, la hermana. Sí, gracias. Ujú. Tiene que estar ahí alrededor del capítulo 31 en adelante. Entonces, cuando vemos los 10 mandamientos, leemos en el Éxodo 20. ¿Esto es antes? Ese es cuando Dios habló la ley. Ok, Dios habla la ley al pueblo y luego llama a sí, Moisés a que vaya a pasar con él 40 días. Y ahí es ok. cuando le entrega las primeras tablas de la ley. Ok. Aquí está, capítulo 32, versículo 16. 32. Capítulo 32, versículos 15 y 16. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Ha sido muy De nada, hermano. interesante este detalle. Gracias. De Estoy nada. hablando desde Canadá, con 15 horas De de... Canadá. Sí. Qué Saludos. lindo, que el Señor la bendiga, hermana. Gracias, pastor. Muy bien, oremos y terminamos, queridos hermanos. Querido Señor, gracias en estos momentos por permitirnos haber aprendido acerca del santuario, la historia del santuario, cómo, Señor, fue construido en cuanto a que tú otorgaste todo lo necesario, sin embargo, llamaste a Moisés a ser obediente y fiel en la construcción para que todo fuese hecho de acuerdo a su voluntad. Querido Señor, gracias también por mostrarnos cómo tú tocaste el corazón de los israelitas y dieron generosa y voluntariamente, Señor, al proyecto. Ayúdanos a aprender de lo mismo, Padre, a serte obedientes en todo, a caminar por fe, tener plena confianza que si tú nos pides hacer algo, tú eres el que provee todo lo necesario. Bendito sea tu nombre por tu bondad, Señor, en mostrarnos estas cosas y pedimos que tu Espíritu Santo nos dé el mismo espíritu y sentir de Moisés, Señor, de vivir en obediencia a ti en todo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.